En el libro de Deuteronomio. ¿Cuántos entendemos que somos el pueblo de Yahweh? Amén. ¿Sabes? Somos pueblo de Él, dice la palabra, que somos ovejas de su prado. Y ciertamente como pueblo que tú y yo somos llamados, voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a heredar bendición. Amén. Y para eso tú y yo hemos sido llamados, dice la misma palabra, dice, hay una cita que siempre me gusta enlazar, que es Gálatas. Y dice la palabra que si somos simiente del Mesías, simiente de Abraham somos. Y si somos de Abraham, dice la palabra que somos herederos también de las promesas. Que las promesas que se le fueron dadas a Abraham son para nuestras vidas. Y que no solamente fuimos llamados para heredar bendición, sino que fuimos llamados para ser bendición para otros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nuestras vidas fueron llamadas para ser bendecidas, pero también para bendecir a otros. Y ese es el plan y ese es el proceso que el Padre Yahweh tiene para nuestras vidas. Y si uno puede hacer un recuento muy rápido de lo que es parte del libro de Deuteronomio, de la porción que corresponde, de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, a Deuteronomio capítulo 17, si no me equivoco, no, denme un segundo. 16, 17, perdón, ya andaba cambiando la cita. Es de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Y vemos que hay, si uno puede ser parte de un recuento o para poder entender un poco, sabes, cada parte de las porciones o de la parashá tiene mucho que ver muchas veces con el significado, con la palabra que va relacionado con el primer versículo o con la primera parte según sea la parashá que comienza. Y vemos que parte de ello tiene un significado, por eso podría ser una porción o una parashá, pero cada una de ellas nos enseña algo muy diferente. O cada parte de esas porciones tienen riquezas o tienen pepitas de oro para nuestras vidas. Que aún dice la palabra que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para nuestra enseñanza y para instrucción nuestra, que al tú y yo leer esta palabra, dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo quiero que notemos algo, no hable en tiempo pasado, dice, porque la palabra de Elohim es viva, no dice fue viva. Si tú y yo tomamos en consideración, no habla en tiempo pasado, no habla en tiempo futuro, sino habla en tiempo presente. No importa, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no importa el tiempo, la época en la que tú y yo vivamos, las circunstancias que estemos viviendo, su palabra es viva en todo tiempo. ¿Cuánto lo entendemos? Su palabra es viva, no cambia. Es más, la palabra dice en el libro de los Salmos, dice que su palabra está escrita, dice, y establecida en los cielos y eternamente. Sabes, Él no puede fallar a su palabra. Dice la palabra que él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sabes, el ser humano puede cambiar de actitud. O Pastora Dalí, de bendita memoria, siempre ella decía, y si eso se me quedó tan grabado, sabes, el ser humano es muy voluble. El ser humano un día es voluble, vamos a llamarles voluble. Un día está con todo y otro día puede estar con los ánimos ¿por dónde? Por abajo. Un día está contigo, otro día ya no está contigo. Un día está con Yahweh y el siguiente día ya no puede estar con Yahweh. Es muy voluble. La misma palabra en Santiago dice, porque no piense, dice, que el hombre de doble ánimo recibirá cosa alguna del Adón. Dice, porque es como las olas del mar que van de un lugar y para otro. Siempre debemos de estar firmes y constantes en ¿quién? En él dice la palabra que puestos nuestros ojos en el autor y consumador de ¿quién? De nuestra fe.
Sabes, en el momento en el que tú y yo quitamos nuestra vista, nuestra mirada de Él, las cosas se pueden poner difíciles. Cuando el discípulo miró que Yeshua andaba caminando sobre las aguas, ¿qué le dijo? Maestro Adón, si eres tú, manda que yo vaya. Y dice la palabra que al instante Él empezó a caminar sobre las aguas. Pero yo quiero que notemos algo muy, muy interesante, sin ir a la cita. Dice que Él iba caminando y dice que al instante empezó a caminar, pero en el momento que empezó a mirar que las olas o con la tempestad, si tú le quieres llamar, o el viento se hacía más fuerte, quitó su mirada de Él y en ese instante, dice la palabra, sintió que se hundía o se hundía. Cuando tú y yo aprendemos a poner nuestra confianza puesta en Él, las cosas caminarán por un rumbo muy diferente al que actualmente pueden estar caminando. Pero en el momento en el que ponemos más nuestra mirada en las cosas externas, en las cosas que nos rodean, en las cosas de nuestro alrededor, las cosas se pueden volver difíciles. ¿Cuánto lo entendemos? Y por eso somos llamados siempre a poner nuestra fe y nuestra confianza ¿en quién? En nuestra emuná. Y parte de lo que uno puede encontrar en esta porción del libro de Deuteronomio, y vamos a empezar capítulo 2 y vamos a dejar una parte del versículo 11 en lo que dice: estos son los estatutos y ordenanzas que guardarán y pondrán por obra en la tierra que Yahweh Elohim les da de sus padres, que Él les entrega, dice, para que tengan posesión de ella todos los días que vivan sobre la tierra. Y subraya esta parte, dice, para que tengan posesión de ella todos los días que vivan sobre la tierra. Dice, destruirán todos los lugares donde las naciones que ustedes poseerán, dice, rindan culto a sus dioses. Dice, sobre los montes altos, sobre las colinas, debajo de todo árbol frondoso, derribarán sus altares, romperán sus obeliscos, dice, quemarán en el fuego sus imágenes de metal fundido. En otras traducciones dice sus imágenes de acera, quebrarán las esculturas de sus dioses, dice, hasta hacer desaparecer su nombre de ese lugar, pero no harán así para con Yahweh su Elohim. Antes bien buscarán en el lugar que Yahweh su Elohim escoja entre todas las tribus para poner ahí su nombre. Para el lugar, dice, su morada, dice, allá irán, dice, llevarán allá sus holocaustos completos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas de sus manos, las ofrendas votivas, las ofrendas y los primogénitos de sus toros, de sus ovejas. Comerán allá delante de Yahweh su Elohim, dice, y se regocijarán en todo lo que emprendan, sobre lo que extiendan sus manos, ustedes y sus familias, dice, porque Yahweh su Elohim bendecirá, dice, no harán, dice, como nosotros hacemos aquí hoy, cada uno, dice, le parece bien. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no es hacer. Fíjate, la palabra nos empieza dando una instrucción para nuestras vidas. Y empieza a decirles, dice, entrarán y poseerán esa tierra, dice, pero no irán y ni indagarán ni hacen como las demás naciones hacen. Dice, sino que derribarán sus altares. Dice, derribarán sus altares, romperán sus obeliscos, dice, sus imágenes fundidas, dice, quemarán las esculturas de sus dioses hasta hacer desaparecer su nombre de ese lugar. Dice, pero no harán así para con Yahweh Elohim. Si tú y yo nos vamos a acercar a Él, dice la palabra, dice, el principal mandamiento, dice, amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, con todo tu corazón. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo, podemos entender. Dice la palabra, dice que no tendríamos otros dioses delante de quién. Delante de Él, puesto que Yahweh es un Elohim, di conmigo, celoso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él no comparte su tiempo con nadie. Él no comparte su tiempo con la telenovela. Él no comparte su tiempo con el fútbol, para los que nos gusta también el fútbol. Vamos a involucrarnos todos, no nada más los varones ni las mujeres. Pero Él no comparte su tiempo con nada. Sabes, nuestro tiempo, nuestra intimidad y nuestra relación es muy personal. ¿Cuánto lo entendemos? Y es necesario que tú y yo buscamos un lugar donde poder tener una relación y una intimidad con Él. Y para que tú y yo podamos acercarnos y tener una relación y una intimidad con Él, es necesario derribar nuestros altares,
nuestras imágenes, nuestros ídolos, todo aquello que nos rodea, todo aquello, porque las imágenes no solamente es aquello hechos por manos, dice, sino que derribarán sus imágenes de acera, ¿sabes? Eso nos habla muchas veces conflictos personales. Todo lo que es el adulterio, la pornografía, todas estas cosas, vicios, etcétera, etcétera, las obras de la carne, que la palabra habla muchas de estas cosas, pero también nos enseña para nosotros mismos que no solamente son imágenes hechas por los hombres, pero ídolos vienen a ser todo aquello que roba el tiempo y nuestra relación con Él, perdón. Puede ser la televisión, puede ser la radio, puede ser el trabajo, y no digo que no trabajes, la palabra dice que no trabaje, que no coma, pero también la palabra nos enseña y dice que nuestro trabajo no puede también involucrarse y ser como un Dios, aquello que viene y roba nuestro tiempo y nuestra relación con ¿quién? Con Yahweh. Al contrario, es más, la palabra dice que 6 días trabajarás y el séptimo reposarás de tus obras. ¿Sabes? Lo importante o la importancia de trabajar muchas veces es trabajo, 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 pero científicamente también está comprobado que el ser humano necesita un día para regenerar sus células. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu cuerpo necesita regenerarse. Y fíjate lo sabio que es Yahweh, cómo el Padre no se equivoca, dice que Él estableció el séptimo día, dice, en el cual lo pondrás, lo santificarás, lo consagrarás y lo pondrás aparte. Y es más, si dice la palabra en el libro de Isaías, dice, y le llamarás delicia. Dice, y no harás lo que a ti te place en ese día. Fíjate, no harás lo que a ti te place. No haremos nada de nuestra propia agenda, sino que es un día apartado y consagrado ¿para quién? Para Él. Sabes, cuando empezamos, vamos a llamarle con la restauración, a veces no quiero decir difícil, pero vivimos de un trasfondo donde se nos ha enseñado que el día de reposo es el día domingo, y aún si hay una controversia, pues sin meterse en tantos líos, la palabra dice que es el día del Señor, el día del Adón, y no importa cuál día, sino que no importa cuál día, pero es un día para dedicarlo a Él, y se puede decir que es el domingo, etcétera, etcétera. Pero cuando venimos y entendemos que Yahweh separó y consagró ese día, es un día que Él puso. Y la palabra también nos enseña que también debemos de sujetarnos a nuestras autoridades. Muchas veces, yo te puedo dar un ejemplo, cuando nosotros, antes de que nos congregáramos en sábado, y era el día domingo, el día santo apartado, muchas veces caemos en la religiosidad, o esa es la manera en la que yo miro, que cuando yo entré a trabajar al trabajo y en una bodega, lo primero que me dijo la persona cuando yo empecé, que iba a ser la manejante, que iba a estar arriba del jefe que iba a tener yo, ella era la que hacía las contrataciones, y me empezó a dar una entrevista, etcétera, etcétera, todo iba bien, y luego me dice, y salió el tema, ¿verdad? Le digo, ¿y qué haces en tus tiempos libres? O qué, etcétera, etcétera. Le digo, yo voy a una iglesia, soy cristiano. Lo primero que me dijo, ¿qué crees que fue lo que me dijo? Pero no vas a andar pidiendo días para esto, para el otro, para esto, para el otro. Le dije, descuide. Le dijo, yo entiendo que mi responsabilidad y que mi prioridad es el trabajo. Y lo que yo pueda hacer en mis tiempos libres, pues en otras palabras, yo lo dedicaré para Él. Pero siempre oraba y siempre le pedía al Padre, dame la oportunidad. Y poco a poco me encontré, agarré el favor de la persona que estaba arriba de mí. Y cuando necesitaba que me quedara un tiempo más, tiempo extra, y nadie se quería quedar, yo me quedaba. Pero cuando yo necesitaba un día para tal vez alguna reunión o para salir antes en un día miércoles, y etcétera, etcétera, era el favor de Yahweh sobre mi vida que me decían, ándale, ve, esto, lo otro. Sabes, muchas veces es difícil poder acoplar el día de reposo en nuestros trabajos, puesto que muchas veces trabajas para alguien más, no eres dueño de tu propia empresa, de tu propio trabajo, sino que dependes
de un dueño, de una persona que está arriba sobre ti. Pero siempre he dicho que aunque no podamos guardar el día por una u otra razón, ya sea por trabajo, porque así lo exige el trabajo, si es oportunidad, voltea con la persona que está a tu lado y dile, para que lo podamos guardar en nuestros corazones. En lo que a mí depende de guardar el día de reposo, yo lo cumplo y yo lo guardo. Dice, no harás nada de lo que a ti te place. Bueno, ¿qué sería una cosa muy simple? Bueno, pues no compro mandado ese día. Lo compro un día antes, lo compro un día después. Voy a tener que ir a echar gasolina, procuro echar gasolina antes o un día después, etcétera, etcétera. Pero es guardándolo conforme a nuestras posibilidades. Pero cuando hay la oportunidad y hay toda la libertad para hacerlo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un día separado y consagrado ¿para quién? Para Él. Y yo he escuchado muchos testimonios de ustedes, de los que están aquí, cómo el Padre les ha dado favor en sus trabajos, o han podido apartar y separar ese día y consagrar como ese día aparte, separado ¿para quién? Para Yahweh. No haciendo como dice la palabra, como a nosotros nos place. Dice la palabra, dice, antes bien buscarán en el lugar que Yahweh Elohim les dé, dice, en el lugar que Yahweh Elohim escoja. ¿Dónde es el lugar donde tú y yo nos reunimos, nos congregamos? Vamos a continuar, fíjate lo que dice. Dice, llevarán su morada, dice, allá irán y llevarán allá sus holocaustos completos, sus sacrificios, sus diezmos, las ofrendas de sus manos, las ofrendas votivas, sus ofrendas, los primogénitos, dice, comerán allá delante Yahweh Elohim, dice, y se regocijarán en todo lo que emprendan. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de regocijarnos en todo lo que hagamos. Recordando que no es de nosotros quien provienen las fuerzas, sino es Yahweh quien nos da las fuerzas para hacer nuestra labor y nuestro trabajo. ¿Cuántos decimos amén por ello? Amén. ¿Sabes? Si quien ha experimentado la enfermedad me entenderá muy bien. Yo antes decía porque era mi convicción, así decía, esa era mi manera de pensar. Pero hasta que no estuve toda una semana en la cama, en mi casa, otra semana en el hospital, por más que yo deseaba, en vano era todo mi esfuerzo. Llegué con todas las ganas el primer día y se me salieron las lágrimas, pero fue un maratón el poder subir las escaleras. Ya se estaba planeando yo vacinar a algún hermano y decir, cada uno de un lado y otro de otro, ¿verdad? Pero yo llego hasta arriba. Pero, ¿sabes? Cuando faltan las fuerzas, por más que deseemos o por más que queramos, a veces es imposible. Pero cuando es Yahweh quien nos da las fuerzas y que cada día dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana, es un día más para darle gracias por Él, por la salud, por las fuerzas que nos da para podernos mover, por su gracia, por su misericordia, por su rajem, por su gesed, que nos permitió levantarnos de nuestra cama y podernos estar de pie. El simplemente hecho aquí, no me quiero desviar del tema, pero el simple hecho de que tú estés reunido en este lugar, de que yo esté reunido en este lugar, sabes, es un milagro. Porque cuánta gente no está postrada hoy en sus camas, en sus habitaciones, en sus lechos. Pero el simplemente hecho de que tú y yo nos hayamos podido levantar de nuestra cama es una gran bendición del Padre. Que muchas veces ni las tomamos, ni las consideramos, porque estamos tan enfocados en las cosas que deseamos, en las cosas que queremos, y no nos damos cuenta de las cosas que ya tenemos que realmente son invaluables delante de Él. A veces decíamos tal vez un carro nuevo o una casa nueva, pero ¿cuántas veces hemos dado gracias por el techo que tenemos? Que aunque tal vez si no sea lugar propio, que sea de renta, etcétera, etcétera, no importa, es Yahweh quien te provee para poder pagar el sustento, el cuarto, la habitación, etcétera, etcétera. Que si es algún carro, si tal vez no es el carro del año, el carro nuevo, el Lexus, etcétera, etcétera, lo más nuevo, Mercedes, pero sabes, tienes un carro que te lleva hacia donde quieres ir. Vas y puedes venir, vas y vienes y hace lo mismo que todos los demás. Tiene ruedas, tiene llantas, tiene estéreo y tiene todo. Pero a veces estamos tan enfocados en las cosas que no tenemos, que nos hemos olvidado de darle gracias al Padre
por las cosas y las posesiones que tenemos. Y la palabra dice estar siempre contentos y agradecidos. No dice la palabra, dice que estemos conformes. El conformismo es una cosa, pero dice la palabra estar contentos con lo que tenemos. No estoy diciendo conforme. Una persona conforme puede estar sentada y decir, bueno, yo ya no aspiro más, así estoy bien, ya me rescató y pues con eso estoy conforme y con eso estoy satisfecho. No, Yahweh tiene algo más para tu vida. Pero el estar contento con lo que tenemos, no importa cómo sea, es darle siempre gracias a Él, al Padre, por lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Pablo dice, porque he aprendido, dice, a vivir en la escasez como en la abundancia. Y sabes, eso nunca fue motivo de queja para él. Siempre es de ser agradecidos para con quién, para con el Padre. Vamos a continuar parte de esto. Dice, llevarán, dice, comerán allá, dice, de todo lo que extiendan sus manos. Dice, no harán como nosotros hacemos aquí hoy. Dice, cada uno como le parece. Yahweh tiene un modelo y una forma de cómo hacer las cosas. Amén. Y subraya esa parte. No es, di conmigo, no es como a nosotros nos parece. Es conforme al modelo que Yahweh ha establecido y conforme al modelo, que Yahweh ha establecido. Muchas veces el ser humano dice, es que yo pienso que es mejor así. Mucha gente puede decir, bueno, es que yo pienso que es mejor reunirme, congregarme en mi casa. Bueno, la palabra dice que nos congregaríamos y nos reuniríamos ¿dónde? En el lugar que Yahweh estableció, en el lugar que Yahweh puso su nombre. Tal vez a mí me parece bien en mi casa, pero di conmigo, a Yahweh está establecido un modelo de cómo hacerlo y de cómo llevarlo a cabo. ¿Cuántos entendemos? No es conforme me parece. Por eso la misma palabra dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque el congregarnos es un mandamiento. No es si deseo, si puedo, sino que es una ordenanza por quien. ¿Sabes? Cuando no es un mandamiento, hay mandamientos que son de imposición, positivos y negativos. Vamos a llamarle de esa manera, para dejarlo un poco más claro. Aquellos que son positivos o aquellos que son negativos, dice, no harás esto, no harás lo otro. Pero la palabra dice, apartarás el día de reposo. Ese es un ¿qué? Mandamiento de reunirnos y de ¿qué? De congregarnos. La palabra dice, mirar cuán hermosos habitar los hermanos juntos en armonía, porque es desde ahí de donde desciende la bendición, ¿hasta dónde? Hacia todos nosotros. Entonces entendemos que es un mandamiento que Yahweh nos ha establecido, el de congregarnos, el de reunirnos. No es hacer como me parece bien, y no solamente en esa área, pero es hacer muchas veces en otras áreas. El decir, bueno, es que a mí me parece bien hacer esto, pero ¿cómo es conforme Yahweh estableció que yo haga? Muchas veces queremos brincar lo que Yahweh ha establecido y establecer muchas veces nuestra voluntad de conmigo propio. ¿Cuánto lo entendemos? Y no es así de esa manera. Y si tú sigues continuando leyendo, por el tiempo quiero poder cubrir todo. Dice, ten cuidado, dice, de no ofrecer tus holocaustos completos en cualquier lugar que te parezca bien, sino que ofrecerás los holocaustos completos en el lugar que Yahweh escoja, una de las tribus ahí, dice, en todo lo que le ordene. Advertencia acerca de la idolatría, tú puedes encontrar en el versículo, al finalización del capítulo 12, capítulo 13, dice, si se levanta en medio de ti de ustedes, dice, un profeta, un soñador de sueños, y te presente una señal o un prodigio, y la señal, vamos a brincar un poquito, dice versículo 4, dice, vayan en pos de Yahweh Elohim, dice, a él reverenciarán, a él seguirán, guarden sus mandamientos, presten atención, a él adoren, y a él únanse. Este es un mandamiento para nuestras vidas. Di conmigo, el mandamiento es ir en pos de Yahweh, a él reverenciar, es guardar sus mandamientos, prestar atención. Fíjate qué importante es prestar atención. ¿Cuántos entendemos que se suma por importancia prestar atención? ¿Sabes por qué mucha gente crece y por qué mucha gente a veces no lo hace? Si la misma palabra dice que a todos se nos dio de beber el mismo alimento, la misma leche espiritual, y todos bebimos del mismo alimento,
¿Por qué unos crecen y por qué otros no? ¿Por qué unos han aprendido a escuchar y han aprendido no solamente a escuchar, sino también a qué? A obedecer? La palabra también creo que está en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos rapidito. Creo que está aquí, si no te lo digo un poco parafraseado. Hebreos 5. Dice, ahora bien respecto a la persona, bueno, el versículo 2 dice, puesto que debiendo ser maestros, vamos a leer el versículo 11, dice, más ahora respecto a las personas de Melquisedec tenemos mucho de qué hablar, pero difícil de explicar. Dice, por cuanto ustedes se han vuelto débiles. Otras traducciones dicen tardos en oír. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos olvidado, di conmigo, de escuchar o de oír. Y como dice el mandamiento, dice, a él prestarán ¿a quién? Atención. ¿A quién debemos de prestar atención? A Yeshua. La palabra dice que levantaría un profeta en medio de nuestros hermanos y a él obedeceríamos y a él escucharíamos. Y dice la palabra, y sucederá que cualquiera que no ponga atención a sus palabras, dice que él demandaría ¿de quién? De nuestras vidas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Vamos a continuar, dice, puesto que debiendo ser términos, dice, porque debiendo ser maestros, dice, por el tiempo que llevan en la doctrina, tienen ahora de nuevo la necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de las palabras de Elohim, dice, porque aún tienen necesidad de leche en vez de alimento sólido, dice, porque todo aquel cuyo alimento es leche, no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño, es nepio en el griego, Dice, porque el alimento sólido es para los maduros, y esta es la parte en la que quería llegar, dice, porque por los que por la práctica han ejercitado sus sentidos y en el discernimiento, en el bien y el mal. ¿Quién es la persona que madura y quién es la persona que crece? Di conmigo, el que tiene ejercitado sus sentidos, aquel que ha practicado lo que es lo bueno o lo malo. Pablo decía, dice, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Di conmigo, practicar la palabra, no solamente escucharla, pero ponerla en práctica. ¿Cuánto lo entendemos? El obedecerla. Y a medida de que tú y yo vamos practicando y poniéndolo por obra, es como la persona que va aprendiendo la tabla del 1, aprende la tabla del 2, aprende la tabla del 3 y poco a poco va adquiriendo ¿qué? Madurez en diferentes cosas. Lo mismo sucede. Cuando tú y yo vamos a madurar, cuando aprendamos a practicar y poner por obra la palabra de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? La palabra nos dice, ama a tu prójimo. Mucha gente tiene problema con amar a su prójimo. Y esa persona no va a crecer porque no ha aprendido a amar. Y si no aprendes a amar, hay tantas cosas que de la misma manera no vamos a aprender. No vamos a aprender a perdonar, porque si yo no amo, tampoco voy a perdonar. Y si no perdono, tampoco voy a crecer, sino que voy a estar atado. Dice la palabra, es que cuidemos que no haya ninguna raíz de amargura en quien, entre nosotros. Y no solamente me daño yo mismo, sino que puedo dañar a mi esposa, a mis hijos, mis familias, etcétera. Porque la persona que esté herida no solamente se daña a sí mismo, sino que daña a todos los que están aquí a su alrededor. Por eso la importancia de estar sano. La palabra dice, amado, dice, yo sé que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que necesitamos? Di conmigo, sanar por dentro, dejar que su palabra sea la que nos sane, la que nos restaure, para que una vez que nuestro interior está sano, todo lo que sale de aquí de adentro de nuestros corazones será sano. Se me fue el aire. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Porque no es, dice la palabra, dice, porque no es lo que entra. A los discípulos le decían, maestro, ¿a dónde? Dice, porque tus discípulos cometen esto y esto y lo otro. Dice, porque agarran las espigas y se lo comen. ¿Y qué dijo Yeshua? Dije, hipócritas. Dice, porque no es lo que entra, sino lo que sale, aquello que contamina. No es lo que comemos. Es sí, tener cuidado. La palabra aquí parte de ello, dice la palabra. Si sigues leyendo más adelante, están los alimentos permitidos y los no permitidos. Déjame aclarar. Si no van a ser, el pastor nos dio luz verde y comemos todo. Al cabo oramos por ello y pues dice la palabra, dice que no llamemos inmundo lo que él ya santificó. Aclarando el punto, no estaba hablando Pablo de los alimentos en el libro de Romano, estaba hablando de las personas.
no de alimentos. Así es que cuando dice que miraba un lienzo y que dijo, bueno, no llames inmundo, era porque iba a venir una persona que no era judío, sino que era precisamente ¿quién? Gentil. Y dice, pues no le llames inmundo, dice lo que yo he santificado. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. No hablaba de alimentos, sino de aquello de las personas. Siguiendo adelante, entonces, ¿a dónde me quedé? Habla de los alimentos, la exhortación, ya me quedé aquí en Hebreos. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11. Y nos quedamos la advertencia acerca de la idolatría. Dice, parte de eso de las instrucciones, dice, si tu hermano, dice, en cuanto al profeta soñador, dice, versículo 6, dice, y si tu hermano, el hijo de tu madre, o el hijo de tu hija, dice, o la esposa del pacto, dice, de tu amigo, dice, más íntimo, trata de incitarte, dice, secretamente diciendo, ven, vayamos a rendir culto a otros dioses, dice, los cuales no han conocido, dice, ni tú ni tus padres de los dioses de las naciones alrededor, dice, o de ustedes que están cercanos, dice, o distantes a ustedes, dice, desde el extremo de la tierra hasta el otro, dice, no consentirás ni prestarás atención, ni tu ojo tendrá piedad de él. Y esto es un principio que tú y yo podemos rescatar. La palabra dice, bienaventurado aquel que no se sentó en la silla de quien dice la palabra, de escarnecedores. ¿Qué es el principio muy simple para poder continuar adelante? Dice, si alguien te incita a pecar o rendir culto a otros dioses, dice, la palabra dice, no lo consentirás. Muchas veces, a veces nos encontramos en relaciones no sanas, pero que a la misma vez, muchas veces, di conmigo, estamos siendo partícipes de todo lo que se habla y de todo lo que se dice. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Qué es la postura? Dice, si alguien te incita a hacer esto, dice, rendir culto a estas u otras cosas, dice, no consentirás. Por muy cercano que sea la persona o familia, dice, no lo consentirás. Di conmigo, porque Yahweh tiene sus principios. Y yo creo que en base a esto entro. Sabes, el mundo tiene sus principios, tiene sus formas de conducirse, tiene su propio modelo. Y el reino de Yahweh, di conmigo, tiene su modelo y sus principios muy diferentes a como el mundo los tiene. ¿Cuántos lo entendemos? Y si tú y yo queremos entrar, ¿cuántos deseamos ser bendecidos? Muchos deseamos ser bendecidos. ¿Amén? ¿Amén? Quiero que lleguen todos, ¿verdad? ¿No? Yo creo que no traen hambre, no comieron. ¿Amén? Amén, gracias, Padre. Todos deseamos alcanzar la bendición. Es más, no hay nadie que no desee ser bendecido. Todas las personas desean ser bendecidas. Y es muy simple, tú míralo, no importa que sea creyente o no sea creyente, todas las personas desean alcanzar la bendición, de una u otra manera. Si es que tengo que robar, pues bueno, tengo que robar con el fin y con el afán de poder ser prosperado y tener las cosas suficientes que yo necesito en esta vida, etcétera, etcétera. Todas las personas desean ser bendecidas. No importa cómo lo alcancen, desean alcanzar la bendición y la prosperidad. Y el mundo tiene sus propios principios. Hay un dicho que se dice que el que no tranza, no avanza. ¿Qué es lo que ese principio del mundo nos enseña? Que para que tú puedas prosperar, que para que tú puedas salir adelante, es necesario que tú tengas que hacer ciertas cosas con el fin de salirte con tus objetivos. Que no importa si tienes que hablar mal de una persona con tal de ascender en un puesto de tu trabajo. No importa si lo tengo que pisotear y pasar por encima de él, al fin y al cabo los principios, el fin justifica los medios. O sea, no importa cómo lo haga, el fin es de poder alcanzar esa posición. Aunque tenga que defraudar a un amigo, que tenga que hablar mal de una persona, no importa. La palabra dice que no agregarías medidas falsas. O sea, no engañarías, no robarías. Y el mundo tiene sus principios, tiene sus propias convicciones. Y la cosa aquí es que conforme a lo que tú y yo creemos,
serán nuestras convicciones, y en base a nuestras convicciones será nuestra manera de conducirnos en esta vida. Pero cuando tú y yo venimos a las cosas de Yahweh, Yahweh tiene sus propios principios, tiene sus maneras, tiene las maneras de hacer las cosas, no conforme el mundo hace, sino conforme lo que Él ha establecido para que tú y yo podamos ser un pueblo bendecido. ¿Cuánto lo entendemos? Él lo establece. Ahora déjame, me pego un poco mis apuntes. Dice, hay muchos principios que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Tú y yo venimos de una naturaleza de pecado, de una vida que es conforme al mundo, y el mundo se rige conforme su propio gobierno, sus propios valores, sus propios principios. Pero cuando venimos a Él, Él tiene sus principios. Cuando Israel salió de la tierra de Egipto, sin importar a dónde fueran, ¿cuál era su cultura? Dice la palabra en Éxodo capítulo 11, si no me recuerdo, dice que salió el pueblo de Israel, pero juntamente con ellos salió una gran multitud mixta de gente, lo cual nos enseña que no eran solamente israelitas, sino que había esclavos de otras entidades, de otros lugares, que los cuales mismos salieron con esa misma libertad para el pueblo de Israel. Y la palabra dice que no importara, dice que una misma sería la ley tanto para el nativo como para el extranjero. ¿Cuánto lo entendemos? O sea, no importa si eres de sangre, si eres judío, si eres de la casa de Efraín, si eres de la casa de tal, si eres por sangre, no importa. Di conmigo, uno es el mandamiento para todos. Siempre lo he relacionado. No es como tal cosa que tiene un padre, dos hijos, y con un hijo es tan estricto, tan imponente, y con el otro le da toda la libertad. Y dice, no importa, es que lo amo tanto. No se puede. Porque estaríamos, di conmigo, siendo injustos. Sí, depende de las edades. Porque a uno le pondrás, le asignarás algo otras cosas, al otro le asignarás otras cosas conforme a su capacidad, conforme a la edad que tiene el hijo. Pero sin variar y sin ser, di conmigo, flexibles de uno con el otro. Lo mismo es, si Yahweh tiene dos casas, no puede decir uno es en base a la misericordia y el amor y el otro es en base a principios y mandamientos, porque una misma es la ley tanto para el nativo, di conmigo, para el extranjero. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora venimos de esa naturaleza. Vamos a Deuteronomio capítulo 12 y aquí es donde quiero enfocar un poco en esto. Deuteronomio dice, esos son los estatutos y ordenanzas que guardarán y pondrán por obra en la tierra que Yahweh su Elohim les da. Dice, los guardarán y los pondrán por obra, los pondrán por obra, dice, en la tierra, subraya esta parte. Dice, esos son los estatutos y ordenanzas que guardarán y pondrán por obra en la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les entrega, para que tengan posesión de ella, dice, todos los días que vivan sobre la tierra. ¿Estamos bien hasta ahí? Si la palabra dice para que tomen posesión de ella, dice guardarán y pondrán por obra el mandamiento que Yahweh Elohim les da, dice para que tomen posesión de ella, dice mientras vivas o los días que vivan en esta tierra. Si Yeshua viene, o mejor dicho, si Él viene o si Yeshua viene y nos recoge, ¿dónde es donde morimos? Aquí en esta tierra. Nuestra eternidad no es aquí. ¿Dónde es nuestra eternidad? Ahí arriba en los cielos. La palabra dice, por lo tanto, está predecido, dice que el hombre muera. Dice la palabra. ¿Dónde tú y yo morimos? Aquí. Y si Yahweh nos plantó en esta tierra, di conmigo, en esta tierra es donde debemos de poner por obra, en práctica, di conmigo, sus mandamientos, las instrucciones que Yahweh Elohim nos da. Dice, mientras vivamos o mientras estemos, ¿dónde? En esta tierra. ¿Por qué guardamos y celebramos las fiestas? Si aunque las vamos a guardar allá en el reino venidero, ¿por qué las tenemos que guardar aquí? Porque la palabra dice que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad del cuerpo, ¿dónde es?
es el Mesías. ¿Dónde tenemos que hacer las buenas obras? No es allá cuando nos vayamos. ¿Dónde tenemos que hacerlo? Aquí. Dice, por lo tanto, Él nos predestinó, ¿para qué? Para buenas obras. Si bien las obras no nos hablan de nuestras, las obras no nos salvan, pero nuestras obras hablan acerca de la salvación que tú y yo tenemos. ¿Cuánto lo entendemos? Si bien no soy salvo por obras, pero las obras que yo hago, que yo realizo, hablan mucho de la salvación que yo he alcanzado por medio de quién, de Él. Porque si yo digo que soy salvo y mis obras no son buenas, pues hay una incongruencia, porque la palabra dice que fui creado, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, ¿dónde tenemos que aplicar su palabra, sus principios, sus mandamientos? Di conmigo, en esta tierra, para que tú y yo alcancemos la bendición que Yahweh nuestro Elohim nos ha dado. ¿Cuánto lo entendemos? Es aquí donde tú y yo la aplicamos. Es en medio de esta tierra. Dice, para que vivan sobre la tierra que les da. ¿Cuál es la tierra que Yahweh te dio? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la tierra que Él te dio es aquí. Donde estamos, aquí en Bronzeville, aquí en este pequeño lugar, chiquitito, pequeño, helado, frontera, lo que tú le quieras llamar, es en el lugar que Yahweh te dio, es en el lugar que Yahweh te plantó. Y en ese lugar, voltea con la persona que está a tu lado, y en ese lugar que Él te plantó, en ese lugar que Él te dio para que tú vivas, es en ese lugar donde tú y yo tenemos que poner por obra los mandamientos y los estatutos que Yahweh nos da para que vivamos en esta tierra. ¿Cuánto lo entendemos? Muy diferentes al principio y el concepto de ¿qué? De este mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a continuar. Dice entonces, voy a brincar un poco. Cuando seguimos las reglas, la dirección que Yahweh nos da, es cuando tú y yo somos bendecidos. Pero se requieren principios del reino que se pueden aplicar o que no se pueden aplicar sin antes conocerlos. Dentro del reino de Yahweh, di conmigo, está establecido bajo principios. Si tú le quieres llamar reglas. Pero para que una persona las pueda aplicar, yo no puedo aplicar algo que no conozco. Para que yo pueda poner en práctica algo, es necesario que yo conozca. Y para que yo pueda ser bendecido, es necesario que yo conozca los principios del reino de Yahweh, para que yo pueda ser bendecido en esta tierra, no conforme el mundo, sino conforme los principios que Yahweh tiene establecidos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a Mateo capítulo 3. Sabes, antes estábamos bajo un gobierno, bajo una autoridad, dice la palabra, dice que antes estábamos en el reino de tinieblas o estamos en tinieblas. Dice que Él nos rescató de ese lugar de tinieblas y nos rescató al reino de ¿quién? Dice la palabra, al reino de su Hijo amado. Tú y yo vivíamos en otra potestad, en otro lugar, muy diferente a lo que eran sus principios o los mandamientos de ¿quién? Del Padre. Estábamos y éramos regidos bajo los principios de ¿qué? De este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Y a cuántos nos fue bien? Aparentemente. Porque la misma palabra dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de ¿qué? De muerte. O sea, al final de cuentas y al final de todo, muchas veces no hay nada. Y vivíamos bajo ese reino. Pero una vez que Él nos saca, que Él nos rescata, somos trasladados y cambiamos, si tú quieres, de potestad de gobierno, y ahora vivimos en el reino de ¿quién? En el reino de su Hijo amado, que si podríamos decir que es el reino de los cielos. Pero antes de poder aplicar los principios, di conmigo, es necesario primeramente conocerlos. Y la palabra en Deuteronomio dice, presta atención, di conmigo, a ellos. La palabra nos enseña que debemos poner atención, prestar atención, apegarnos a Él, seguirle. Lo leímos anteriormente en el libro de Deuteronomio. Dice, a Él reverenciaríamos, a Él buscaríamos, dice, a Él prestaríamos atención. Si tú y yo queremos que nos vaya bien, ¿cuántos deseamos que nos vaya bien en esta vida? Para que nos vaya bien, di conmigo, es necesario prestar atención a los principios del reino que Yahweh tiene establecidos para que tú y yo podamos alcanzar bendición sobre esta tierra.
Sin antes de eso no se puede. Mateo capítulo 3, versículo 2. Dice, por esos días llegó Juan el Bautista, dice, predicando en el desierto de Judea, dice, diciendo, arrepiéntanse, dice, el reino del cielo está cerca, dice, porque este es aquí en el que había hablado por medio de los santos profetas. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Nos habla acerca del reino nuevamente. Marcos capítulo 1. Versículo 14. Dice, después de que Juan había sido entregado, dice, Yeshua vino a Galilea, dice, proclamando el evangelio del reino, ¿de qué dice la palabra? El reino de Elohim. Dice la palabra que vino proclamando las noticias, di conmigo, del reino. Juan capítulo 3, versículo 3. Yo sé que voy un poquito rápido. Juan 3, 3. Dice, respondiendo Yeshua, dijo, de cierto digo, dice, si alguno no nace de nuevo, dice, no podrá ver, ¿qué dice la palabra? El reino de Elohim. Y eso nos habla del reino. ¿Qué necesitamos primeramente? Di conmigo, nacer de nuevo. Tú y yo venimos de una naturaleza de pecado. Y en esa naturaleza de pecado, tú y yo no podemos ser bendecidos, ni no podemos conocer tampoco las cosas del reino, ni podemos nacer de nuevo. Cuando dijo este hombre, dice, ¿cómo es necesario que yo nazca de nuevo? Dice, ¿acaso tendré que volver al vientre de mi madre? No estaba hablando Yeshua de eso. Lo que la palabra nos estaba enseñando, que es necesario nacer de qué? Nacer de nuevo, pero para que podamos nacer de nuevo, di conmigo, es necesario que el hombre de pecado o el cuerpo de pecado muera para dar vida, a un nuevo hombre. Con esta naturaleza de pecado, yo no puedo ser bendecido, yo no puedo conocerle, no puedo conocer las cosas del reino. Es necesario que yo muera y dé vida a ¿quién? Dice la palabra, a un nuevo hombre. Amén. Hechos, creo que es Hechos capítulo 1. Déjenme ir rapidito, permítanme. Dice, a quienes luego de haber padecido, dice también, dice, se le manifestó, dice, vivo con muchas señales, dice, por 40 días, dice, apareciéndoseles, dice, y hablando lo relativo, dice la palabra, al reino de Elohim. Fíjate, la palabra dice que les habló del reino de Elohim. Versículo 6 dice, estando ellos reunidos, le preguntaron, diciendo, Adón, ¿restituirás tú el reino en este tiempo? Y él les respondió, dice, no les compete a ustedes, dice, conocer la época, los tiempos del Padre, dice, que han expuesto, dice, en su propia potestad. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. ¿Voy muy rápido? No, y si no, como quiera, el hermano Juan lo sube ahí a YouTube mañana, ¿verdad? Juan 12, Apocalipsis 12. Y ya voy llegando al final. No voy a alcanzar a hablar todo, pero sí parte. Dice, después escuché una potente voz del cielo que dijo, dice, ahora la redención, el poder, el reino, dice, y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, dice, porque fue derribado el acusador, dice, de los hermanos, dice, que los acusaba diariamente de día y de noche. Y esto tú y yo podemos entender, el reino de los cielos, la palabra reino proviene de la palabra griega, que si no me equivoco es Basileia, creo. Apúntalo, si es Basilea. Basilea, sí. La palabra del griego del reino significa Basilea, que significa gobernar bajo reglas, noción, conocimiento, ejercer poder o autoridad. Cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos del reino de Yahweh. Esto es el concepto, el término griego. Pero el término hebreo, que es conforme a la concordancia Strong 44, 378, proviene de la palabra Malhut. Algo otra misma traducción de ello, Malhut, que significa reino, melá, consejero,
que provienen del reino. Y para que tú y yo podamos poseer la tierra, tengo que vivir bajo los principios, el gobierno y la autoridad de ¿quién? De Él. Tú y yo no podemos poseer nada sin primeramente estar bajo los principios, bajo la autoridad y bajo el gobierno de ¿quién? Establecido por Yahweh, que es el reino de ¿quién? De los cielos, para que tú y yo podamos alcanzar. Cuando vivo bajo sus reglas en esta tierra, para poder poseer la bendición, su reino, di conmigo, ya fue establecido, su gobierno. Dice quien opere, quien gobierna, dice la palabra que es el príncipe y la potestad de quién. Del aire es quién, Satanás. Quien opere, quien gobierna en este tiempo, ¿quién es? Satanás, ¿sí o no? Vamos a ver algo aquí, Lucas capítulo 17. Y con esto llego, me quedan 5 o 10 minutitos. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20, dice, habiendo preguntado a algunos de los fariseos a Yeshua acerca de cuándo vendría el reino de Elohim, él les contestó diciendo, el reino de Elohim no vendrá, dice, mediante manifestaciones visibles, dice, el reino de Elohim, dice, no vendrá mediante manifestaciones visibles, dice, ni dirán, miren, aquí está, o miren, allá, ahí está, dice, porque el reino de Elohim, dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Está en medio de nosotros. O sea, una cosa es el reino, o lo que tú y yo decíamos ver, el reino de Elohim visiblemente. No sé si me estoy explicando. Pero dice la palabra, el reino de Elohim ya fue implantado. Lo que tú y yo decíamos ver visiblemente, dice la palabra, no les concierne a ustedes si es hoy, si es luego. Pero dice la palabra, el reino de Elohim está visible ¿dónde? O está, perdón, dice, está en medio de ¿quién? De ustedes. Di conmigo, todo es un proceso. Para antes de mirar lo visible, primeramente tenemos que vivir, ¿qué dice la palabra? El presente. Dice, y ese reino, dice, ha sido implantado ¿quién? En medio de ustedes, o está en medio de nosotros. Vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12, versículo 28, 29. Mateo 12. Creo que es aquí. Mateo 12, versículo 28. Dice, si por medio del espíritu de Elohim yo expulso los espíritus malignos, entonces el reino de Elohim se ha acercado a ustedes. Dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primeramente no ata al hombre fuerte y después se saquea su casa? Y dice la palabra, el que no está conmigo, desparrama. Ahora, yo quiero que hagamos énfasis a este último versículo. Dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes si primeramente, dice la palabra, no ata al hombre fuerte y después saquea su casa? Ahora, ¿cómo podemos entender esto? En el momento en el que yo escucho su palabra, la recibo, y es en cierta manera que el hombre fuerte ha sido atado sobre nuestras vidas. Déjame lo explico de una mejor manera. Por el hecho de que tú y yo estemos reunidos en este lugar, poniendo atención a su palabra, es porque en cierta manera el hombre fuerte, di conmigo, ha sido atado sobre nuestras vidas, porque aún la misma palabra dice que el impío no prevalecería en la congregación de los justos. Si tú y yo estamos aquí en este momento escuchando, oyendo su palabra, es porque en cierta área de tu vida y de mi vida, el hombre fuerte, quien gobernaba sobre nosotros, ha sido atado y hemos podido escuchar y venir a escuchar y poner atención, dice la palabra, a su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? En otro tiempo no hubiéramos podido. Ahora, si en ese momento, si eso ha sucedido, vamos a Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? Dice, bueno, te lo digo, dice, porque no me arrepiento del evangelio, pues es poder de ¿quién? De Elohim para todo aquel que en él cree. Si tú ya escuchamos su palabra, oímos su palabra,
Su palabra que tú y yo escuchamos y oímos es aquello que en cierta manera ha traído libertad ¿a quién? A nuestras vidas y a nuestros corazones. Y si ha venido libertad a nuestras vidas y a nuestros corazones es porque en cierta parte de nuestras vidas el hombre fuerte ha sido atado ¿en quién? En cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Ahora, si eso es de esa manera, ¿por qué no hemos entrado y no hemos poseído y no hemos alcanzado las bendiciones que Yahweh nos ha dado? Si el hombre fuerte ha sido atado en nuestras vidas, en cierta forma o en cierta manera, ¿por qué no alcanzar las bendiciones que Él nos ha entregado? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces hemos querido andar en nuestros propios caminos, en pos de nuestros propios corazones y pensar y hacer las cosas conforme mejor nos parece a nosotros, actuando conforme nuestra vieja naturaleza y no conforme los principios del reino que Yahweh tiene para nuestras vidas. Deuteronomio dice, y los pondrás por obra y entrarás en esa tierra, dice, para que vivan y entren y tomen posesión de ella. Es para que seamos bendecidos. Pero sabes, queremos actuar conforme a la vieja naturaleza o conforme al viejo hombre de querer actuar y hacer las cosas como lo hacíamos anteriormente y no conforme los principios del reino que Yahweh tiene para nuestras vidas. Si hemos gozado, le hemos conocido a Él, estoy de este lugar, no tengo ningún problema en escuchar su palabra, pero ¿sabes cuál ha sido el problema? Que hemos querido hacer las cosas conforme nos parece mejor a nosotros y no conforme la palabra establece para nuestras vidas. Y ese es el problema, que no hemos alcanzado la bendición sobre esta tierra, aunque la seguimos creyendo y la seguimos declarando y decretando en nuestras vidas, no sucede nada. Porque no hemos aplicado el principio del reino en nuestras vidas para que podamos ser un pueblo bendecido sobre esta tierra. ¿Cuántos lo entendemos? De otra manera no se puede. ¿Qué dice Efesios 4? Efesios 4, versículo 22. Dice, desechen de ustedes, dice, su anterior manera, ¿qué dice la palabra? De vivir. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, necesitamos, para poder ser bendecidos, necesitamos desechar de nuestra vida la anterior manera de vivir, tus principios, tus conceptos, tus convicciones, etcétera, etcétera, conforme hacía mamá, conforme hacía papá, etcétera, no importa. Dice, desechemos de nosotros la anterior manera de vivir. Dice, voy un poco rápido por el tiempo. Dice, desechen de ustedes, dice, su anterior manera de vivir, dice, al viejo hombre, dice, que se ha corrompido por pasiones desviadas, y renuévense en el espíritu, dice, de su mente, dice, y vístanse del nuevo hombre, dice, que ha sido creado por Elohim en la justicia y en la santidad y en la verdad, que dice la palabra de Lucas 19. Vamos a ponernos de pie. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Dice la palabra, dice, habiendo escuchado, dice, ellos estas cosas, les refirió nuevamente de una parábola, dice, pues estaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Elohim había de manifestarse en cualquier momento, o sea, algo visible. Dice, entonces dijo, cierto varón de noble estirpe, dice, partió de un país distante a recibir un reino para sí y después volver. O sea, déjame ponerlo de esta palabra. Eso es el reino visible, aunque queremos ver las cosas visiblemente implantadas en esta tierra y decir, bueno, es de esta, dice la palabra, dice, pero ¿qué dijo Yeshua? Dijo, porque el reino de los cielos, dice, está en medio de ustedes, está aquí. Tenemos que vivir el proceso antes de que venga el reino visible, o lo que deseamos ver con nuestros ojos. Di conmigo, hay un proceso. Y en ese proceso, tenemos que poner por obra los reinos y los principios de ¿quién? De Yahweh. De otra manera no se puede alcanzar una bendición sobre nuestras vidas. No es inmediato. Aunque deseamos verlo con nuestros ojos, pasa tiempo. Y es un proceso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un proceso. Y en medio de ese proceso, tú y yo tenemos que aprender
aplicar los principios del reino en esta tierra. Porque la misma palabra dice, porque sin santidad nadie la verá. Todos deseamos ver el reino venidero, pero si no aplicamos su palabra en esta hora, aquí, en el lugar que nos plantó, en esta tierra, para que podamos ser bendecidos, no sucederá nada. Porque todo el tiempo hemos tratado de hacer las cosas conforme nos parece bien. Y el Deuteronomio dice, no harás conforme a ti te parece. Es hacer conforme Yahweh tiene establecido, conforme el modelo que Yahweh estableció en su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estarás. ¿Sabes? El Padre ponía esto en Colosenses y ya oramos. Colosenses capítulo 3. Colosenses 1. Ay, se me perdió aquí. Colosenses 1, versículo 13 y 14. Dice, y él nos libertó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, en quien tenemos redención y perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de Yeshua. Dice, por medio de él, dice, tenemos redención, dice la palabra, y perdón de pecados. Si tú sigues leyendo parte, no voy a alcanzar a entrar, pero si tú sigues leyendo todo Deuteronomio, el capítulo 11, los últimos versículos, dice la palabra, dice, y subirás delante de aquel lugar, dice, y estará el monte de Gerizim y el monte de Baal, y después delante de ti estará el monte Moré o de Manreb, si tú lo puedes leer ahí. Sabes, cuando uno entiende, dice, ¿qué escogemos tú y yo en esta hora? ¿O escogemos bendición o escogemos maldición? Dice, porque si escoges bendición, si tú sigues leyendo en Deuteronomio capítulo 27, dice que 6 hombres de una tribu subirían hasta el monte de Gerizim y en él proclamarían las bendiciones. Y después más adelante dice que otras 6 tribus subirían al monte Baal. Dice, y todos dirán a una sola vez, amén. Y empieza a decretar las diferentes maldiciones. Y si tú llegas hasta el libro de Josué, en el libro de Josué dice la palabra que Josué subió hasta el monte Baal. Y en ese mismo lugar levantó un altar delante de Yahweh en el cual estaban escritas las leyes o la instrucción de quién, de Yahweh. En el monte que eran las maldiciones, al punto en el que quiero llegar, y para resumir todo, si tú quieres, de esta manera, no importa si nos hemos apartado, si nos hemos desviado de su camino, pero en el momento en el que tú y yo volvemos a Él, no importa cuáles sean las maldiciones que están sobre nuestras vidas, pero el único que tiene, dice la palabra en Colosenses, dice, en el cual tenemos redención de quién, de pecados. El único que puede romper toda atadura es Yeshua. Y no importa qué tan grande sea la atadura, pero siempre estará la salida, di conmigo, que será su Torah, su instrucción para regresar por el buen camino y poder alcanzar la bendición. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción en esta hora. Gracias, Padre Yahweh, por tu enseñanza, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Ayúdanos y danos corazones, Padre, de siervos, de personas obedientes, Padre Yahweh, delante de ti. De poder entender, Padre Yahweh, que en esta vida no podemos aplicar los principios del mundo para poder ser un pueblo bendecido. Tu palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, Padre Yahweh, es camino de muerte. Tu palabra nos enseña, Padre, quien es sabio, quien es entendido, es aquella persona que aplica, que pone por obra, Padre Yahweh, tu palabra. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La única manera en la que podemos tener dirección en esta vida es en aplicar tu palabra, que nos da la luz, la dirección, el camino por donde debemos caminar para poder ser un pueblo bendecido en la tierra en la cual tú nos has plantado. Padre, perdónanos si aún insistentemente
Y en la necedad de nuestros corazones hemos querido hacer las cosas no conforme a los principios establecidos en tu palabra, establecidos en tu reino, sino que empecinados, Padre, a veces con la dureza y la terquedad de nuestros corazones, hemos querido hacer las cosas conforme a nosotros nos parece bien y no aplicar tu palabra. Tu palabra dice que aquel que la pone por obra, Padre Yahweh, y la aplica es una persona que es bendecida. Ayúdanos a poder ser sabios, a poder ser entendidos y aplicar tu consejo, tu palabra, y poder ser un pueblo bendecido en esta tierra en la cual tú nos has plantado. Que podamos alcanzar la bendición, Padre Yahweh, no solamente económica, pero aquella bendición, Padre Yahweh, que no añade tristeza alguna, en la que se puede escuchar la voz de júbilo, de alegría en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Que la paz y la armonía pueda reinar en nuestras casas, en nuestros hogares. Donde seas tú volviendo el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos, Padre Yahweh, hacia los padres. Donde podamos ser personas obedientes, donde podamos respetar a nuestros padres, porque largura de años tendríamos sobre esta tierra. Y tantas cosas que tú nos has enseñado, que aunque las hemos escuchado, Padre Yahweh, hemos hecho oídos tardos para escuchar tu palabra, tu instrucción. Padre Yahweh, perdónanos, porque en cierta manera tú has atado, Padre Yahweh, el hombre fuerte, nuestras ataduras, nuestros vicios, y te hemos conocido, pero no hemos entendido que para ser bendecidos es necesario aplicar tu palabra. Y no solamente aplicarla, pero tenerte a ti como el Rey y Salvador de nuestras vidas. Aquel que rompe los yugos, que rompe las ataduras, eres tú, Yeshua. Ayúdanos. Y en el nombre de Yeshua, yo voy a pedir que tú levantes tus manos ahí donde tú estás. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, levantamos nuestras manos a ti de señal de rendición, pidiéndote que seas tú, que sea tu unción, Padre Yahweh, pudriendo y rompiendo yugos sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de nosotros. Que en el nombre de Yeshua seas tú libertando de ataduras, de vicios, de tantas cosas, Padre Yahweh, que podemos estar atados y que muchas veces ni nos hemos dado cuenta de ellos. Te pedimos que seas tú libertando en esta hora, trayendo sanidad, Padre Yahweh, sobre nuestros cuerpos. Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, que sea tu palabra trayendo libertad. Tu palabra dice que si el Hijo del Hombre nos libertare, verdaderamente seríamos libres. Que si permanecíamos en ti y en tu palabra, seríamos un pueblo liberado. Ayúdanos a poder estar apegados a ti, a caminar en pos de ti, allegándonos a ti y prestando atención a tu palabra. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu infinito amor, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Y gracias que eres tú quien nos bendice. A levantar nuestras manos, Padre Yahweh, en señal de rendición a ti, creemos, Padre Yahweh, en lo que tu palabra dice, que tú nos bendecirías y que seríamos un pueblo bendito. Llevaré jeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshem Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz, en shalom.